Buen día, ingeniero. Presentes. El grupo número 1, conformado por las personas, eh, por los nombres en pantalla, realizarán la explicación de las unidades del plan microcurricular de la materia Matemática Aplicada 2, en donde se eligió 3 temas fundamentales de cada unidad, junto con su definición y un ejercicio práctico. En la unidad número 1 tenemos las técnicas de integración, aplicaciones, que están los métodos, técnicas y aplicaciones de la integración definida. El objetivo de la unidad 1 es analizar las técnicas de integración para resolver problemas sociales, demográficos, económicos y otros relacionados con la economía. Empezando con el primer tema, que es el 1.5, la integración por sustitución. Muchas veces la integral dada puede reducirse a una integral estándar ya conocida mediante un cambio en la variable de integración. Tal método se conoce como método de sustitución y corresponde a la regla de la cadena en diferenciación. Suponga que f es una antiderivada de f, de modo que nos quedaría esta integral, en donde en esta ecuación, podemos cambiar el nombre de la variable x, por la variable u, de modo que nos quedaría de esta manera. Aquí hubo un error que sería diferencial de u, pero bueno, esto es lo que hicimos básicamente, un cambio de variable de x a u. Ahora, el teorema básico del método de sustitución establece que podemos reemplazar esta u, por g de x, en donde g es una función diferenciable, no constante, y esta ecuación permanece siendo verdadera. Básicamente, lo que nos dice este texto es que u será igual a g de x. En este reemplazo, la diferencial de u se trata mejor como una diferencial. En otras palabras, lo que nos dice es que la diferencial de u es igual a g' de x diferencial x. Estas ecuaciones, debemos tener en cuenta estos dos reemplazos que vamos a realizar para la explicación del teorema número 1, que es u es igual a g de x y de u es igual a g' de x diferencial x. El teorema número 1 nos dice que si la integral de una función de u diferencial u es igual a la antiderivada de la función de u más una constante, entonces lo que aquí se haría es reemplazar la u, la variable u, bueno, aquí sería diferencial de u, por los valores que anteriormente encontramos. Perdón, no valores, por la sustitución que la definición nos solicita. Entonces, esto nos quedaría de esta manera, realizando la sustitución u era igual a g de x, que aquí tenemos la g de x, de u era igual a g' de x diferencial x, y u g de x, más una constante. Para cualquier función diferenciable g que no sea una función constante. Ahora, ilustraremos este teorema con un ejemplo e iniciaremos principalmente con la fórmula de la potencia. Esta es la fórmula de la potencia, donde nos dice que la integral de un número elevado a una potencia es igual a ese número sumado la potencia más una unidad. Esta potencia más una unidad será igual que el denominador
sin olvidarnos de la constante, teniendo en cuenta que la potencia, en este caso n, debe ser diferente a menos 1. Ahí, ahí. Ahora, la fórmula de la potencia, como les dije, perdón, esta fórmula que corresponde a tomar f de u, le voy a poner con otro color para que sea más entendible, f de u va a ser igual a un u elevado a una potencia, u elevado a n. Y la antiderivada de f de u va a ser igual a el resultado de esta integral sin tomar en cuenta la constante. Lo que básicamente dije fue esto. F de u, como ya lo marqué en morado, es igual a u elevado a n y la antiderivada de f de u es igual a un número elevado a una potencia más 1 sobre la potencia más 1. Entonces, de acuerdo con el teorema 1, debemos reemplazar el argumento en estas dos funciones por g de x. ¿Qué es lo que quiere decir? Anteriormente, reemplazamos u por g de x. Eso es lo que básicamente vamos a hacer con esta fórmula de la potencia. Vamos a reemplazar u por g de x y nos quedaría de esta manera, teniendo en cuenta donde f de u ya no sería u, sino g de x, va a ser igual a g de x elevado a una potencia y la antiderivada de la función u sería la antiderivada de la función g de x, donde u sería igual a g de x elevado a n más 1 elevado a n más 1. En este caso particular del teorema, establece que básicamente lo que hicimos fue reemplazar en esta primera fórmula, a ver, uy, le voy a quitar los rayones. En esta fórmula reemplazamos u por g de x y nos quedaría básicamente esto, aplicando el primer teorema. El segundo teorema utilizando la fórmula inicial de la integración por sustitución, si la ecuación de la integración por sustitución, entonces nos dice que en donde básicamente u ya no va a ser igual a g de x, sino a ax más b. Esta es la fórmula del segundo teorema de la integración por sustitución, en donde a y b son dos constantes cualesquiera. En otras palabras, lo que nos dice que para integrar es necesario que f, lo que está dentro de la integral, una función de ax más b, manejamos a lo que está dentro de la función, ax más b, como si fuera una sola variable, y después dividimos la integral resultante entre a, que es lo que básicamente aquí se hizo, dividir la integral resultante para a, el coeficiente de x. Para una mejor, bueno, primero se va a presentar unas fórmulas básicas que nos va a ayudar para resolver los ejercicios en adelante que se explicarán. Así que es necesario tenerlas en cuenta, más que todo esta que nos va a ayudar para el ejercicio que se va a presentar. Así que
Una vez entendido estas fórmulas, hacerle screenshot y empecemos con el ejercicio. El ejercicio fue sacado del libro de Arian, del capítulo 15.2, de la página 635. Es el ejercicio 73. Es un ejercicio aplicado a la economía, que nos dice el costo marginal en dólares de una compañía que fabrica zapatos está dada por C' de X, que es igual a X dividido para 1000, por la raíz cuadrada de X cuadrado más 2500, en donde X es el número de zapatos, de pares de zapatos producidos. Si los costos fijos son de $100, determine la función. Ok, lo primero que vamos a hacer para resolver este ejercicio es sacar datos, incógnita y resolución. Como datos, lo vamos a poner de un color. Como primer dato tenemos el costo marginal, que es esta ecuación. Este es el primer dato. El segundo dato que nos da es el costo fijo, que son $100. Bueno, ahora, estos serían nuestros datos, costo marginal, la ecuación del costo marginal y el costo fijo, que sería igual a $100. El segundo paso es sacar nuestra incógnita, que en este caso es determinar la función de costo. Esta sería nuestra única incógnita porque eso es lo que nos pide el ejercicio. Incógnita, la función de costo. Vamos con la solución. Se sabe que para encontrar la función de costos, aplicando lo que ya anteriormente vimos, es necesario plantear una ecuación que nos quedaría de esta manera. Esta es la ecuación que se utilizará para encontrar la función de costos. Entonces, en base a los datos que ya obtuvimos, realizamos una sustitución en esta fórmula, donde C', C' de X, ya la tenemos, que es el costo marginal, y C0 son los costos fijos. Entonces, realizamos la sustitución en la función de costo marginal. Sustituimos y nos quedaría de esta manera. Ahora, lo que vamos a hacer es resolver la integral. Esta integral la vamos a resolver mediante cambio de variable. Es decir, nuestra u, en este caso, va a ser x cuadrado más 2500. Solo hasta el 2500, no el de x. Solo x cuadrado más 2500. Y c deriva. La derivada de x cuadrado más 2500 sería igual a 2x. Aquí tenemos nuestra u, nuestra variable u es igual a x cuadrado más 2500 y su derivada es 2x más de x, porque recordemos que 2500 sería una constante que sería 0. Ahora, lo que básicamente hacemos es reescribir la integral y resolver. Esta sería nuestra integral. Lo que vamos a hacer es básicamente recordar que aquí silenciosamente está un 1. Entonces, si no tomamos en cuenta esta x y la separamos de la fracción sería una constante que saldría fuera de la integral y únicamente se reemplazaría lo que está en la raíz y nos quedaría de esta manera. Tengamos en cuenta que aquí en la diferencial de u, no tenemos un 2x dentro de la integral. Por ende, como aquí está multiplicando el 2, pasaría a dividir y nos quedaría de esta manera el de u sobre 2.
porque aquí nos quedaría x y de x. Y como sacamos la fracción, nos quedaría x por dx, porque dx no está dentro de la raíz. Entonces, básicamente, esto es lo que nos quedaría con la explicación que les doy. Ahora, uy, ahora, aquí también discretamente está un 1. Por ende, sería una constante. Esta fracción sería otra constante que saldría fuera de la integral y se multiplicaría por esta otra fracción. Y nos daría 1 sobre, bueno, dividido, perdón, para 2000. Y esta parte de aquí podemos reescribirla de otra manera, de manera de potencia. Es decir, 1 elevado a la 1 medio, que representa la raíz. Y nos quedaría de esta manera. Ahora, al resolver esta raíz, recordemos que es una potencia. Lo que se hacía era sumar 1 a la potencia y en el divisor igualmente escribir la potencia más 1. Y esto nos quedaría de esta manera. El resultado al resolver esta, esta parte nos quedaría así, al resolver la integral, porque nos quedaría 2 tercios por u elevado a la 3 medios. Se simplificaría el 2 con 2000 y se multiplicaría eh, el 1 sobre 1000 por 1 tercio y nos daría 1 sobre 1300 sobre 3000. Y al reemplazar la u, recordemos que u es x cuadrado más 2500 elevado a 3 medios. Y como función de costo total, tenemos reemplazando ya la integral que hemos realizado de esta manera, porque el 100 sigue siendo una constante que no se la toma en cuenta porque es un costo fijo. Por eso se quedaría de esta manera el ejercicio, donde X es el número de pares de zapatos producidos y este término representa el costo fijo. El segundo tema a tratar es la integración por partes. Aquí es el 1.6, integración por partes. Nos dice, el método de integración por partes puede utilizarse a menudo con el propósito de evaluar una integral, cuyo integrando consta de un producto de funciones. Es análogo, perdón, del cálculo diferencial sabemos que si u y v son funciones diferenciables de x, por la regla del producto se tiene esta manera. Aquí no es u', un pequeñito error, no es u', ¿sí? No sería u'. Esta es la regla del producto, que al reordenar los términos nos quedaría de esta manera. Recordemos que la regla del producto es de que el primer término multiplicado por la derivada del segundo término más el segundo término multiplicado por la derivada del primer término. Esto lo reorganizamos para esta parte de aquí, para esta parte de aquí, y nos daría, como vemos en pantalla, esta parte. Al integral, ahora lo que vamos a hacer es integrar ambos lados con diferencial de x para que esta integral sea igual a v más una constante sub 1 y la primera ecuación se convertiría en lo que nos está mencionando la teoría. Se reemplazaría, ¿sí? Se reemplazaría y nos quedaría esta ecuación que
Al absorber, perdón, al absorber C sub 1, este C sub 1 es la constante de integración para esta integral y reemplazar v' diferencial x por d diferencial de b y u' diferencial x por du. Se obtiene de esta manera la fórmula de integración por partes. Puede que ahorita esté un poco confuso, así que se lo explicará mejor en un ejercicio del libro de Hausler, capítulo 15.1, página 688. A primera vista se puede ver fácil el ejercicio, pero es necesario realizarlo por partes. Para resolver la integral es necesario aplicar la fórmula de integración por partes, pero es necesario obtener primero u y db. Nuestra u va a ser todo esto, el logaritmo de x elevado al cuadrado. Y nuestra db va a ser la diferencial de x. Es decir, esto. U, como les digo, logaritmo de x elevado al cuadrado, que al derivarlo nos quedaría 2 por logaritmo de x sobre x diferencial de x. Ahora, la diferencial de v es dx, y al integrar esa parte, nos quedaría al integrar db y dx, la integral la integral de la diferencial de b es igual a b, y la integral de diferencial de x es igual a x. Ahora, obtenido las variables, reemplazamos en la fórmula de integración. Que esta es la fórmula de integración que nos daría u, que es logaritmo de x al cuadrado por x, a ver, así, u, logaritmo de x al cuadrado por v, que es igual a x, menos logaritmo de v, x, por du, que es toda esta fracción, incluyendo la diferencial de x. Y nos quedaría de esta manera. Ahora, ¿qué podemos observar en esta ecuación? Que tenemos manera de simplificar. Y al simplificar, se irían las x, y sin embargo tenemos otra cuestión, que es que este 2 es una constante, es un término que sale de la integral. Teniendo en cuenta esto, nos quedaría de esta manera. Y ahora resolvemos. A ver, ahí. Tengamos en cuenta esto. Y ahora resolvemos de manera separada esta integral. Porque hasta aquí ya tenemos media respuesta. Pero aquí nos falta resolver de nuevo, aparte, la integral del logaritmo de x diferencial x. Aquí está. Resolvemos por separado la integral logaritmo de x diferencial x y obtenemos este resultado. Al integrar esto, este sería su resultado, que ahora lo vamos a sustituir en nuestra ecuación, en esta específicamente. Vamos a ponerle con otro color. El resultado de esa diferencial lo vamos a reemplazar en esta ecuación. Y nos daría esto. X logaritmo de x al cuadrado menos 2
por x que multiplica al logaritmo de x menos 1. Lo que aquí podemos hacer es que es una multiplicación. Recordemos que primero sería 2 por x, que nos daría 2x. 2x. Ahora, este 2x volvería a multiplicar lo que está dentro em, de de los corchetes, pero, a ver, aplicando la ley haciendo las cosas en orden, primero sería razonable multiplicar la x por logaritmo de x menos x por 1, x. Ahora sí, estos resultados lo multiplicaríamos por el 2 y nos quedaría de esta manera. Ahora, lo que vemos es que tenemos algo en común. X, factor en común, término en común. Lo terminamos sacando el término en común y nos quedaría x que multiplica al logaritmo de x cuadrado menos 2 por logaritmo de x más 2. De esta manera. Y más la constante. Y este sería el resultado de nuestro segundo ejercicio. Finalmente, el último tema a tratar de la primera unidad es la integración de funciones que contienen divisores lineales. Es la integración de fracciones racionales en las que el denominador es un producto de factores lineales distintos, es decir, sin términos repetidos. Esto significa que podemos escribir de esta manera. Esta es una ecuación que define todo lo que se acabó de decir, donde no hay factores repetidos y ningún factor, como vemos, ningún factor que es Q de X es igual a sub 1 por X más B sub 1 que multiplica todo esto a sub 2 por X más B sub 2 y así sucesivamente. Y ningún factor es un múltiplo constante de otro. En este caso, el teorema de fracciones parciales establece que existe constantes, es decir, estas son las constantes, estas constantes, tales que nos quedaría de esta manera. Esto, bueno, puede estar un poco confuso, pero con el ejercicio se podría explicar mejor, que el ejercicio se lo obtuvo del libro de Stewart, capítulo 7.4, página 492, es el ejercicio número 2, que nos pide una descomposición de fracciones parciales de esta fracción. Bueno, lo que primero hacemos es observar el denominador y vemos que es posible factorizarlo. Es decir, x cuadrado más x menos 2, encontramos dos números que multiplicados y sumados o restados nos dé el denominador. Y esto serían básicamente estos dos números, x más 2 y x menos 1. Esta factorización la vamos a reemplazar, en el denominador, ¿sí? En el denominador de la integral y nos quedaría de esta manera, ¿sí? Y aparte, es verdad, los separamos por coeficientes, es decir, la anterior fórmula nos explicaba que al obtener la factorización en el denominador, tendríamos que separarlos por coeficientes, sea A, B o C, o así sucesivamente. Bueno, más que todo dependiendo de la integral. Los separábamos con coeficientes dependiendo de su factor. Es decir, de esta manera. Aquí hubo un error. Aquí es 1. No es 2, ahí es 1. Nos quedaría la integral de x cuadrado
perdón, x que divide a x más 2, todo esto que multiplica a x menos 1, diferencial de x, es igual a por el primer dividido para el primer factor, a dividido para el primer factor, más a por diferencial de x, más b dividido por el segundo factor, diferencial x. Lo que vamos a hacer es básicamente realizar la fracción parcial, que para realizarla no es necesario que no deben estar las integrales, únicamente vamos a tomar las fracciones y estas fracciones las vamos a multiplicar por el denominador en común, es decir, x más 2 y x menos 1, para eliminar las fracciones. Aquí está. Entonces, vamos a multiplicar por el denominador, esto para eliminar las fracciones, y nos quedaría, aquí es 1, no es 2, y nos quedaría de esta manera. ¿Por qué? Ahora, ahí. Al multiplicarlo, aquí se anularía la fracción, x más 2 por x menos 1 dividido para x más 2 sería a por x menos 1 más b, que se aplicaría lo mismo, x más 2. Esta ecuación la vamos a utilizar para encontrar los valores de A y B y se nos haga mucho más fácil encontrar la respuesta de esta integral. ¿Cómo encontramos A y B? Lo que vamos a hacer es elegir valores para X y simplificar esta ecuación. Para poder simplificar y encontrar primero A, aquí debemos dar como valor a X el menos 2. Menos 2, recordemos que aquí ya sería menos 2, es igual a A por menos 2 menos 1, sería menos 3, más esto se terminaría anulando porque sería 0, B por 0 es 0. Entonces, el valor de A nos daría menos 2 es igual a menos 3, y al despejar A nos daría 2 tercios. Y así con lo mismo para encontrar B. Tenemos que hacer que A sea 0, como con 1 y con 1. Si X es igual a 1, A por 0 se va, más B por 1 más 2, 3. Al despejar B, nos daría 1 tercio. Y esto es básicamente lo que expliqué, dar los valores a X, haberlo reemplazado en la ecuación y obtener los coeficientes A y B. Ahora, estos valores los vamos a volver a reemplazar en la integral, en la segunda integral donde ya teníamos separados los coeficientes A y B, y nos quedaría de esta manera. Aquí estaba A, recordemos que aquí estaba A, y aquí estaba B. Tenemos el valor de A, que es igual a 2 tercios, y el valor de B, que es 1 tercio. Ahora, recordemos que estos son términos o constantes, perdón, y terminarían saliéndoselas. Es mejor sacarlas de la integral, y al sacarlas de la integral nos quedaría de esta manera. 2 tercios que multiplica por la integral de 1 más x más 2 de x más 1 tercio que multiplica a la integral de 1 sobre x menos 2 de x. Ahora, recordemos que esta integral es una fórmula que anteriormente yo les mencioné que nos iba a ayudar a resolver uno de los ejercicios. Esa fórmula está aquí y es básicamente esto, ¿sí? Incluyendo la constante. Ahora,
vamos a poner en práctica esta fórmula en el ejercicio, que sería aquí, en este ejercicio. Ahí. Lo vamos a poner en práctica, que sería 2/3 que multiplica al logaritmo de x más 2 más 1/3 que multiplica al logaritmo de x menos 2. Y lo único que nos faltaría es agregar la constante y este sería el resultado de nuestro último ejercicio. Les voy a presentar la unidad 2, integral definida, áreas, aplicaciones a la economía y a otras áreas. El objetivo, comprender y aplicar la integral definida en el cálculo de áreas y en problemas económicos y de otras disciplinas. Los temas a tratar serán el teorema fundamental del cálculo integral, valor promedio de una función, excedente o superávit de consumidores y productores. Primero tenemos el teorema fundamental del cálculo integral. El teorema fundamental del cálculo establece una conexión profunda entre la integración y la derivación. Si se tiene una función continua f, definida en un intervalo de a hasta b, se puede definir una función f mayúscula que acumula el área bajo la curva de f minúscula desde a hasta x mediante la integral. Y eso es lo que estamos definiendo en la fórmula que está ahí escrita. Está aquí. Esta función f es derivable en a hasta b y su derivada es precisamente f de x. Es decir, f' de x es igual a f de x. Esto muestra que la integración acumula la información de f y que al derivar f mayúscula se recupera la función original, demostrando que ambas operaciones son inversas entre sí. Además, si se conoce una antiderivada de f mayúscula de f minúscula con f' de x igual a f de x, la integral definida de f entre a y b se puede calcular fácilmente mediante la fórmula. Esto es la definición del teorema fundamental del cálculo integral. Ahora, como ejemplo 1, sacado del libro de Hausler, capítulo 14.7, página 653, tenemos que encontrar el área de la siguiente función, 3x al cuadrado menos x más 6. Y el rango, o bueno, el área que está ubicado entre -1 y 3. Lo primero que hacemos es integrar la función f de x, que es la que está acá. Luego, usamos el teorema fundamental del cálculo y a la primera fórmula, al resultado, intercambiamos en x el 3 y restamos para el resultado, pero con -1 en x. Y esto nos da como resultado 81/2 y menos -15/2, que es igual a 48. Ahora, valor promedio de una función. Si se dan los tres números 1, 2 y 9, su valor promedio o media es su suma dividida entre 3. Si se denota esta media por y, se tiene que y es igual a 1 más 2 más 9, y como son 3, dividido por la 3, y notaría igual que el valor promedio es 4. En forma similar, suponga que se da una función f definida en el intervalo de a hasta b y que los puntos x1, x2 hasta xn están en el intervalo. Entonces, el valor promedio de los n valores correspondientes de la función f de x1, f de x2 hasta f de xn es, y aquí nos da una fórmula.
Se puede ir un paso más adelante. Se dividirá el intervalo de A hasta B en n subintervalos de igual longitud. Se escoge x igual a 1, x1 como el extremo derecho del iésimo subintervalo. Como A hasta B tiene longitud B menos A, cada subintervalo tiene longitud de B menos A sobre n, que se llamará delta x, por lo que la ecuación 1 puede escribirse como estamos viendo ahora, está de aquí. Como delta x es igual a B menos A sobre n, se deduce que n delta de x es igual a B menos A. De modo que la expresión 1 sobre n delta la x en la ecuación 2 puede reemplazarse con 1 sobre b menos a. Además, cuando n tiende a infinito, el número de valores de la función usados para calcular y crece y se obtiene el valor promedio de la función f denotado por f, dándonos como resultado esto. Pero el límite de la derecha es justo la integral definida de b hasta a función de x de x. Lo anterior motiva la siguiente definición. El valor promedio de una función f de x en el intervalo de a hasta b se denota con f está dado por, y aquí nos da la fórmula del valor promedio de una función. F o valor promedio de una función es igual a 1 sobre b menos a de la integral de a hasta b de f de x de x. Bueno, ahora como ejercicio tenemos uno sacado del libro de Hausler, capítulo 15.4, página 702. Utilidad. La utilidad en dólares de un negocio está dado por la siguiente fórmula, donde Q es el número de unidades del producto vendido. Encuentra la utilidad promedio sobre el intervalo de Q igual a 0 a Q igual a 100. U es igual a 1 sobre B menos A. Bueno, ahí nos ponen la fórmula de valor promedio de una función. Y en este caso, A sería igual a 0. B sería igual a 100. Sustituyendo estos valores, 1 sobre 100 menos 0, integral definida de 0 hasta 100 de 369Q menos 2.1Q al cuadrado menos 400 de Q. Esto nos daría como resultado, aquí integrando lo que la fórmula, la ecuación, nos daría como resultado esto de acá. 369Q al cuadrado sobre 2 menos 2.1Q al cubo sobre 3 menos 400Q más C. Y por último, lo que hacemos es, usando el teorema fundamental de cálculo integral, calcular el área de 0 a 100, lo que nos da como resultado 1.105.000 en el área. La utilidad promedio sobre el intervalo de Q igual a 0 a Q igual a 100 es de $11.050. Excedente o superávit de consumidores y productores. La determinación del área de una región tiene aplicaciones en economía. La gráfica 4 muestra una curva de oferta para un producto. La curva indica el precio P por unidad al que un fabricante venderá o suministrará Q unidades. El diagrama también muestra la curva de demanda para el producto. Esta curva indica el precio por unidad al que los consumidores comprarán o demandarán Q unidades. El punto en el que las curvas se intersecan se llama punto de equilibrio. Aquí
es el precio por unidad al que los consumidores comprarán la misma cantidad de un producto que los productores desean vender a ese precio. De manera breve, es el precio en el que se presenta estabilidad en la relación productor-consumidor. Suponga que el mercado está en equilibrio y el precio por unidad del producto es, de acuerdo con la curva de demanda, hay consumidores que estarían dispuestos a pagar más que eso, por ejemplo, al precio P1 por unidad. Los consumidores comprarían Q1 unidades. Estos consumidores están beneficiándose del menor precio inferior al de equilibrio. Bueno, como ejemplo 1 tenemos este de aquí sacado del libro de Hausler, del capítulo 14.11, página 676. La función de demanda por un producto es P igual F de Q igual a 100 menos 0.05Q, donde P es el precio por unidad en dólares para Q unidades. La función de oferta es 10 más 0.1Q. Determina el excedente de los consumidores y de los productores bajo equilibrio del mercado. Solución. Primero se debe encontrar el punto de equilibrio P0, Q0. Al resolver el sistema formado por las funciones P igual a 100 menos 0,05Q y P igual a 10 más 0.1Q. Igualan las dos expresiones para P y se resuelve, dándonos como resultado que Q es igual a 600. Cuando Q es igual a 600, entonces P es igual a 10 más 0.1600, que nos da igual a 70. Ahora encontramos nuestro primer punto em, y quedaría como 70, 600. El excedente de los consumidores es, aplicamos la ecuación y tenemos que calcular de 0 a 600, ya que esos son los resultados que hemos sacado. Ahora calculamos, integramos y calculamos ahora el área, que nos dio como resultado 9000. El excedente de los productores es, y aquí nos dan el excedente de los productores, que sería igual a 18.000. Por lo tanto, el excedente es de 9.000, el excedente de los consumidores, y de los productores es de 18.000. A continuación les explicaré el tema de integración numérica o aproximada, el cual consta con dos métodos u dos reglas, las cuales explicaré a continuación. La primera vendría a ser la regla del trapecio, la cual nos menciona que, al considerar una función continua dentro de un intervalo cerrado de a y b, donde la función va a ser mayor o igual a 0 para todo x dentro del intervalo, se obtendrá una integral definida en aquel intervalo, donde se utilizarán trapecios para plasmar cada subintervalo y por ello la sumatoria de cada uno de estos da como una aproximación de la respuesta del área de aquel figura o función. Por lo tanto, es importante mencionar que dentro de la imagen x sub 0, x sub 1, x sub 2 y x sub n van a ser los subintervalos de aquella función. Sin embargo, el primer subintervalo más el último subintervalo no se multiplicará por ningún valor, a excepción de los demás, que se multiplicarán por 2, como se puede ver en la fórmula que nos plantea el libro de Hausler. Por lo tanto, en este desarrollo se supuso por conveniencia que la función será mayor o igual a 0 dentro del intervalo, sin embargo, esta regla aplica sin esta restricción. A continuación, veremos un ejemplo de Hausler, el cual nos plantea la integral definida para poder estimar con la regla del trapecio, que vendría a ser la integral definida de 0 a 1 de la función de 1 dividido para 1 más x al cuadrado diferencial x, el cual tiene 5 intervalos. Por lo tanto, procedemos a calcular h, que vendría a ser h es igual a b menos a sobre el número de intervalos, que sería 1 menos 0 igual a 5, es igual a un quinto, lo que me da 0.2. Como mencioné anteriormente, solo dos intervalos no se multiplicarán por ningún valor y solo se sumarán, a diferencia de los demás que se multiplicarán por 2. Por lo tanto, la sumatoria de 1 más 1.92 más 1.72 más 1.47 más 1.21 más 0,5 nos da un valor de 7.83,73, el cual se multiplicará
según la fórmula, por h sobre 2, en el cual nos dará un resultado aproximado de 0.784. A continuación, les presentaré el otro método que vendría a ser la regla de Simpson, que es un poco similar al anterior, el cual sirve para estimar funciones continuas dentro de un intervalo cerrado, pero la diferencia es que dentro de este método se lo grafica con segmentos parabólicos. De ahí en además, de igual forma se realiza la sumatoria de los subintervalos para poder obtener un valor total en el cual aproximar de acuerdo con esta regla. Este método contiene una limitación a diferencia del anterior, ya que solo se puede aplicar esta regla siempre que n sea igual a x, sabiendo que x es un número par. La sumatoria de los multiplicadores impares se multiplicarán por 2, mientras que la sumatoria de los intervalos pares se multiplicarán por 4. Es decir, obtenemos la siguiente fórmula. La integral definida de a a b de la función de x diferencial x va a ser igual a h sobre 3, que multiplicará la sumatoria de los diferentes subintervalos. El siguiente ejercicio vendría a ser el ejemplo número 2 de Heusler, el cual nos plantea que utilicemos la regla de Simpson para poder resolver aquella integral definida y estimar su valor. Por lo tanto, la integral definida de 0 a 1 de la función 1 dividido para 1 más x al cuadrado diferencial x, tomando en cuenta que n es igual a 4, se procede a calcular h, que al conocer ya la fórmula podemos decir que 1 menos 0 sobre 4 es igual a un cuarto, es decir, 0,25. Por ello, los valores a sumar serán 1 más 3.76 más 1.6 más 2.56 más 0,5 me da un valor de 9.4247. Por lo tanto, solo me queda multiplicar este valor por h sobre 3 según la fórmula que nos plantea y nos dará un valor aproximado de 0,78,5. Como podemos ver, el valor difiere un poco al utilizar ambas reglas, ya que, si se dieron cuenta, lograron percatarse que este ejercicio es el mismo que se plantea y se lo resuelve con la regla del trapecio, pero difiere un poco su resultado. Por lo tanto, podemos concluir diciendo que estos métodos difieren un poco y tanto como la regla del trapecio se puede utilizar para n número de subintervalos, sea par o impar, siendo que da una más efectividad con el número n siendo impar, ya que la regla de Simpson, al ser un número par, que es la limitación que nos pone el libro, nos da un valor un poco más exacto, siempre y cuando n sea un número par. Pero ambos métodos sirven para estimar valores dentro de una integral definida de estas funciones. Vamos con otro tema, que vendría a ser las integrales múltiples. La integral definida de una función de una variable tiene que ver con la integración sobre un intervalo. Existen también integrales definidas de funciones de dos variables, llamadas integrales dobles definidas. Estas involucran la integración sobre una región en el plano. Para resolver este tipo de integrales se empieza por el centro, es decir, se determina una integral a resolver para próximamente evaluar con los puntos o el intervalo de la otra integral, de la siguiente forma. Como se puede ver, hay dos integrales definidas con sus respectivos diferenciales, es decir, cogemos únicamente las del centro, que vendría a ser esta de aquí, con el diferencial de y, y plasmaríamos, empezaríamos a resolver con esta integral 1 que sería. Una vez que resolvamos la integral 1, procedemos al valor que nos haya resultado, resolver con los valores definidos de la integral número 2, que vendría a ser la que está restante, con su respectivo diferencial. Por lo tanto, una vez que se haya aplicado eso, se obtendría prácticamente la respuesta. Como se puede ver en el ejercicio a continuación, que es un ejercicio de aplicación que vimos en clase, que vendría a ser hallar el volumen del sólido que se encuentra debajo de la superficie de la función z es igual a 8 menos 2x al cuadrado menos y al cuadrado y menos y al cuadrado, y encima de la región de el intervalo de x, y, siempre y cuando 0 sea menor o igual que x y x sea menor o igual que 1. El otro intervalo vendría a ser 0 menor o igual que y menor o igual que 2. Entonces, si es que la región es la que nos están indicando, al plasmar en integral definida nos quedaría de la siguiente forma. La integral definida de 0 a 1, la integral definida de 0 a 2, de la función de 8 menos 2x al cuadrado menos y al cuadrado, diferencial y, diferencial x.
Empezamos entonces por la integral del centro, que vendría a ser con el diferencial de y. Entonces nos concentramos en esta integral número 1. Una vez que resolvemos la integral y evaluamos en los puntos que nos menciona, es decir, que el 0 y el 2, que vendría a ser el intervalo cerrado dentro de la integral, una vez que ya se evalúen esos valores, aplicando el teorema de cálculo fundamental, obtenemos el siguiente valor, el cual vamos a evaluar en estos puntos, que nos quedaría esto, 40 tercios menos 4x al cuadrado. Este valor va a ser evaluado próximamente por la integral que queda restante, que vendría a ser del intervalo de 0 a 1 diferencial x. Una vez que realizamos el mismo procedimiento con la integral que nos quedaba restante, obtendremos el valor de 40 tercios de x menos 4x al cubo sobre 3, el cual será evaluado en el punto 1 y 0, dándonos una respuesta de 12 unidades cúbicas. Esto se me olvidó un poco mencionar, pero las unidades cúbicas van a ser prácticamente porque lo que se está calculando no es un área, sino el volumen de aquellas integrales definidas, ya que se puede aplicar con 2 o 3 o n número de integrales definidas. Continuando con la unidad 3, ecuaciones diferenciales. Una introducción a las ecuaciones diferenciales ordinarias, EDO, donde el objetivo de esta unidad es resolver responsablemente problemas sociales, económicos y financieros aplicando ecuaciones diferenciales ordinarias. Los temas a tratar en esta unidad son 3.2, la resolución del ACEDO de variable separable, 3.3, resolución del ACEDO con condiciones iniciales y 3.4, ley de crecimiento exponencial. Para la resolución de la EDO de variable separable, el método de variables separables es una técnica utilizada para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias EDO, que pueden expresarse de manera que las variables dependiente e independiente se separen en lados opuestos de la ecuación. Este método es muy útil porque simplifica la resolución de muchas EDO. Una EDO de variable separable tiene la forma general: diferencial de x con respecto a y es igual a g de x por h y. Al separar las variables e integrar, se obtiene una solución general de la ecuación diferencial. Para aplicar este método utilizamos el ejercicio 10 del libro de área, de los ejercicios 16 al 6, página 696, donde nos pide encontrar la solución general de las ecuaciones diferenciales siguientes. En este caso, 2 diferencial y con respecto a t más logaritmo natural de t es igual a 0. Para la solución de la ecuación diferencial, el término logaritmo natural de t lo pasamos al otro lado de la ecuación con signo negativo y dividimos entre 2 para despejar diferencial de y con respecto a t. Posteriormente, diferencial de t lo multiplicamos al otro lado de la ecuación para expresarlo en una ecuación diferencial de primer orden. Posterior, integramos ambos lados de la ecuación. Entonces la integral del logaritmo natural de t diferencial de t va a ser igual a t logaritmo natural de t menos t. Y en nuestra ecuación integral se convertirá en y igual menos 1 medio por t logaritmo natural de t menos t. Multiplicando menos 1 medio tendremos la respuesta que va a ser y es igual a menos t logaritmo natural de t sobre 2 más t sobre 2 más la constante. 3.3. Resolución del ACEDO con condiciones iniciales. El método de resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias EDO con condiciones iniciales tiene como propósito principal encontrar una solución única que no solo satisfaga la ecuación diferencial, sino que también cumpla con condiciones específicas en un punto dado. Las condiciones iniciales. Para obtener una solución única se proporciona un valor específico de y en un punto dado t. Ejemplo, y t sub 0 es igual a y 0. Estas condiciones permiten determinar una única solución entre todas las posibles soluciones de la ecuación diferencial. Aplicamos este método en el ejercicio 1, libro de área, ejercicio del 16 al 7, página 699, donde e elevado a la x diferencial de y sobre diferencial de x es igual a y cuadrado, que satisface la condición inicial de y igual a 2 cuando x igual a 0. Aplicamos este método en el ejercicio 1, libro de área, ejercicio del 16 al 7, página 699, donde e elevado a la x diferencial de y sobre diferencial de x es igual a y cuadrado, que satisface la condición inicial de y igual a 2 cuando x igual a 0. Para la solución de la ecuación diferencial, y al cuadrado lo pasamos al otro lado de la ecuación dividiendo. Igualmente, e elevado a la x la pasamos al otro lado dividiendo. Y cada lado de la ecuación lo dejamos respecto a y y respecto a x, quedándonos 1
sobre y al cuadrado diferencial de y, esto es igual a 1 elevado a x diferencial de x. Posterior a esto, el denominador lo pasamos como numerador con el signo negativo. En este caso, y elevado a menos 2 diferencial de y igual a elevado a menos x diferencial de x. Posterior a esto, integramos ambos lados de la ecuación. Integrando y elevado a menos 2 diferencial de y es igual a integral de e elevado a la menos x diferencial de x, obtenemos menos 1 sobre y es igual a menos e elevado a la menos x más c. Esto lo multiplicamos por menos 1, dándonos 1 sobre y es igual a e elevado a la menos x menos c. Esto lo invertimos en la ecuación para obtener y, dándonos y es igual a 1 sobre e elevado a la menos x menos c, donde c es una constante de integración, y resolviendo para y obtenemos que y es igual a e elevado a la x 1 menos c e elevado a la x. Para determinar c utilizamos la condición inicial haciendo que y igual a 2 y x es igual a 0. Entonces reemplazamos x y y en la ecuación dándonos que 2 es igual a e elevado a la 0 sobre 1 menos c elevado a la 0. Esto es igual a 1 sobre 1 menos c. Despejando c, tenemos que 1 menos c es igual a 1 medio y c va a valer 1 medio. Entonces, reemplazamos c es igual a 1 medio en la solución general, dándonos como la respuesta que y es igual a e elevado a la x sobre 1 menos 1 medio e elevado a la x. 3.4 Ley de crecimiento exponencial. La ley de crecimiento exponencial describe cómo una cantidad crece a una tasa proporcional a su valor actual. Este tipo de crecimiento ocurre cuando no hay límites en el crecimiento y la cantidad sigue aumentando de forma continua y acelerada. La ecuación de crecimiento exponencial es igual a diferencial de n con respecto a t es igual a k por n. Para resolver la ecuación diferencial de la ley de crecimiento exponencial, la función n se resolverá mediante el método de separación de variables, dándonos que diferencial de n sobre n es igual a k diferencial de t, y esta ecuación la vamos a integrar en ambos lados. Integrando la ecuación diferencial, vamos a tener que la integral de diferencial de n sobre n va a ser igual al logaritmo natural de n, y la integral de k diferencial de t va a ser igual a k por t más una constante. Ahora vamos a aplicar exponencial en ambos lados de la ecuación para eliminar el logaritmo natural. Entonces vamos a obtener que n es igual a exponencial elevado a k por t más c. Ese lo reescribimos como una constante, dándonos la solución de crecimiento exponencial, que va a ser igual a n es igual a n sub 0 por exponencial elevado a k por t. Aplicando este método en el ejercicio 25, libro de Hausler, capítulo 15,5, página 708, donde el problema nos dice que el crecimiento de la población. Supongo que la población del mundo en 1930 era de 2.000 millones y que en 1960 era de 3.000 millones. Si se supone una ley de crecimiento exponencial, ¿cuál es la población esperada en el año 2015? De su respuesta en términos de... Los datos de este problema son los siguientes. El modelo de crecimiento, que va a ser igual a P, es igual a P sub 0 por exponencial de elevado a K por T. La población en 1930 en el tiempo cero, que va a ser igual a 2.000 millones. La población en 1960 en el tiempo 30, que va a ser de 3.000 millones. Y el año de predicción 2015, que va a ser de t igual a 85. Este dato se saca restando 2015 menos 1930, dándonos el tiempo 85. La incógnita de este problema va a ser la población esperada en el año 2015, o sea, P 85 incógnita. Para resolver el ejercicio, reemplazamos los datos en la ecuación de crecimiento exponencial en P es igual a P sub 0 por exponencial elevado a K por T. Reemplazando los datos, tenemos que P va a ser igual a 3.000. Esto va a ser igual a la población inicial, que es 2.000 por el exponencial de
e elevado a 30k, donde t va a ser 30. Ahora los 2000 vamos a pasar al otro lado de la ecuación dividiéndolos, eh, dando con un resultado de 1,5 que va a ser igual a e elevado a 30k. Vamos a aplicar el logaritmo natural para eliminar el exponencial, dándonos que el logaritmo natural de 1,5 va a ser igual al logaritmo natural de 30k. Eliminamos el exponencial y tenemos que el logaritmo natural de 1,5 va a ser igual a 30k. Ahora 30 vamos a pasar al otro lado de la ecuación para despejar k, dándonos que k va a ser igual al logaritmo natural de 1,5 dividido por 30. Ahora calculamos la población en el año 2015, en el tiempo 85. Reemplazamos los datos obtenidos en la ecuación de crecimiento exponencial, dándonos que p es igual a 2000 por exponencial de 85, que es 85t por k. Finalmente, sustituyendo k en la ecuación anterior, tenemos que p es igual a 2000 por exponencial de elevado a 85 por logaritmo natural de 1,5 dividido por 30. Calculando esta ecuación nos dará que la población esperada en el año 2015 es aproximadamente de 6.308.92 millones de personas. Seguimos con la unidad número 4. Ecuaciones diferenciales ordinarias y sistemas de ecuaciones diferenciales lineales. Los temas a tratar son ecuaciones diferenciales ordinarias reducibles a homogéneas, ecuaciones diferenciales ordinarias exactas y ecuaciones diferenciales ordinarias reducibles a exactas con factor de integración. Como paso número 2, tenemos que identificar el tipo de ecuación diferencial que es. En esta ecuación diferencial podemos ver funciones lineales, es decir, tenemos una recta L1 y una recta L2. Ahora, si la recta L1 es paralela a la recta L2, se llaman ecuaciones diferenciales ordinarias reducibles a variables separables. Y si la recta L1 no es paralela a la recta L2, se llaman ecuaciones diferenciales ordinarias reducibles a homogéneas. En esta ocasión vamos a resolver este tipo de ecuaciones. Como paso número 3, debemos resolver la ecuación diferencial. El objetivo de estas ecuaciones es hacer desaparecer los valores de C y G para transformarla en una ecuación diferencial homogénea. Para esto vamos a realizar una traslación de ejes. Aquí tenemos una gráfica de la recta L1 y la recta L2. El punto donde se cortan ambas rectas llamaremos el punto de coordenada HK. Entonces, ahora vamos a hacer una traslación de ejes justo donde ese punto que vendría a ser esta recta vertical Y sub 0 y otro eje que se llamará X sub 0. ¿Por qué hacemos esto? Porque cuando yo traslade mis rectas a mi nuevo plano cartesiano X sub 0 y Y sub 0, el valor de C y G se van a eliminar. De la gráfica provienen nuestros cambios de variable. Aquí tenemos entonces que h va a ser igual a x menos x sub 0 y despejando x va a ser igual a h más x sub 0. También debemos tener en cuenta que entonces diferencial de h es igual a diferencial de x. Y además k va a ser igual a y menos y sub 0, despejando y va a ser igual a k más y sub 0, donde también diferencial de k va a ser igual a diferencial de y. Ahora reemplazamos el cambio de variable en nuestra ecuación, dándonos lo siguiente, y aplicamos propiedad distributiva, teniendo este resultado de aquí. Como podemos ver, esta parte de aquí representa nuestra recta L1 y esta parte de aquí representa nuestra recta L2.
Como estas rectas pasan por el punto HK, que es igual a 0, entonces estas rectas se vuelven 0, quedándonos lo siguiente. AH más BK diferencial de X más EH más FK diferencial de Y igual a 0, quedándonos una ecuación diferencial ordinaria homogénea. Ya que hemos demostrado la ecuación, procedemos con el ejercicio. Aquí tenemos un ejercicio sacado del libro de Spinoza del capítulo 2.5 de la página 66. Nuestra ecuación diferencial es 6x más 4y menos 8 diferencial de x más y menos 1 diferencial de y igual a 0. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hallar los puntos x sub 0 y y sub 0. Por lo que armamos un sistema de ecuaciones, donde nuestra primera ecuación es esta y nuestra segunda ecuación es la siguiente. Ahora, para hallar nuestro valor de x, multiplicamos por menos 4 la ecuación número 2 para poder simplificar y, quedándonos como resultado x igual a 2. Ahora, este valor reemplazamos en la ecuación número 2 para obtener nuestro valor de y, teniendo entonces nuestros puntos x sub 0 y y sub 0, 2 y menos 1. Ahora, sustituyendo en el cambio de variable, tenemos que x es igual a h menos 2 y y es igual a k menos 1. Entonces, h va a ser u por k, donde el diferencial de h va a ser entonces u diferencial de k más k diferencial de u, y diferencial de x será diferencial de h, y diferencial de y será diferencial de k. Reemplazamos nuestro cambio de variable en la ecuación diferencial. Donde estaba x pondremos h más 2 y donde estaba y, k menos 1, quedándonos lo siguiente. Aplicamos propiedad distributiva para obtener lo siguiente, y aquí podemos simplificar el 12 con el menos 4 menos 8, puesto queda 0, al igual que más 2 y menos 2. Dándonos lo siguiente, 6h más 4k diferencial de h menos h más k diferencial de k igual a 0. Aquí obtenemos nuestra ecuación diferencial ordinaria homogénea. Ahora sí podemos reemplazar h igual a u por k. Reemplazamos, aquí aplicamos propiedad distributiva, quedándonos lo siguiente. También factorizamos k, y como tenemos k de un lado y del otro, podemos eliminarlo. Ahora, reemplazamos diferencial de h igual a u diferencial de k más k diferencial de u. Tenemos lo siguiente, 6u más 4 multiplicado por u diferencial de k más k diferencial de u más u más 1 por diferencial de k igual a 0. Aplicamos propiedad distributiva y nos va a quedar lo siguiente, 6u más 4 por u diferencial de k más 6u más 4 por k diferencial de u más u más 1 por diferencial de k igual a 0. Ahora factorizamos diferencial de k para obtener lo siguiente, 6u al cuadrado más 4u más u más 1 más 6u más 4 diferencial de u igual a 0. Aquí podemos observar que ya obtenemos una ecuación diferencial de variables separables, como se mencionó al principio de la presentación en nuestro primer caso. Ahora separamos las variables e integramos. Primero, para hacer más entendible el proceso, integramos el lado izquierdo, donde la integral de diferencial de k es igual al logaritmo de k. Ahora, integramos el lado derecho y factorizamos el denominador. Tenemos la integral de 6u más 4 sobre 6u al cuadrado más 5u más 1 diferencial de u. Para poder factorizar el denominador, tenemos que desintegrar 5u en 2u más 3u para poder agruparlo en dos grupos y poder factorizar 2u y 1. Ahora aquí factorizamos 3u más 1, quedándonos como el resultado del denominador 2u más 1 por 3u más 1. Resolvemos esta integral por fracciones parciales. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar los valores de a y de b. Expresamos nuestra ecuación de la siguiente manera. Entonces, 6u más 4 es igual a
3u más 1, ya que esto se divide con esto, más b multiplicado por 2u más 1. Entonces, aplicamos ciertas condiciones para poder facilitar el proceso y eliminar otras variables. Si u es igual a menos 1/3, entonces b es igual a 6. Y si u es igual a menos 1/2, entonces a es igual a menos 2. Reemplazamos los valores de a y b en integral, teniendo entonces la integral de 6u más 4 sobre 2u más 1 que multiplica a 3u más 1 diferencial de u, que esto será igual a la integral de menos 2 sobre 2u más 1 diferencial de u más la integral de 6 sobre 3u más 1 diferencial de u. Entonces integramos. La primera integral podemos ver que la parte del denominador es u y la parte de arriba diferencial de u. Como diferencial de u es 2 diferencial de u, multiplicamos 2 y dividimos para 2. Más, aquí tenemos la integral de 1 sobre 3u más 1, donde también el denominador es u y el diferencial de u va a ser 3 diferencial de u, por lo que multiplicamos por 3 y dividimos para 3, quedándonos como resultado menos logaritmo de 2u más 1 más 2 logaritmo de 3u más 1. Entonces, unimos todas las partes para obtener el resultado. Logaritmo de k, entonces, va a ser igual a menos, ya que nuestra integral tenía un menos antes, el resultado que obtenemos aquí. Distribuimos nuestro signo negativo y nos va a quedar logaritmo de k igual al logaritmo de 2u más 1 menos 2 logaritmos de 3u más 1. Como nuestra ecuación diferencial estaba expresada en términos de y, nuestro resultado también tiene que estar expresado en términos de y, por lo que reemplazamos lo siguiente. K va a ser igual a y más 1. Esto se consigue despejando de nuestros cambios de variable. U va a ser igual a h sobre k y h va a ser igual a x menos 2. Quedándonos entonces con nuestro reemplazo logaritmo de y más 1 igual al logaritmo que multiplica a 2 por h sobre k más 1 menos 2 logaritmo que multiplica a 3h sobre k más 1. Nuestra respuesta final, reemplazando h sobre k, va a ser logaritmo de y más 1 más logaritmo que multiplica a 2 y este multiplica a x menos 2 sobre y más 1 más 1 menos 2 logaritmo de 3 que multiplica a x menos 2 sobre y más 1 más 1. Seguimos con el segundo tema, ecuaciones diferenciales ordinarias exactas. Si una ecuación diferencial de primer orden se puede expresar por procesos algebraicos de la forma m de x, y diferencial de x más n de x, y diferencial de y, donde el primer término y el segundo son funciones continuas y derivables que cumplen la siguiente condición: derivada parcial de m de x, y respecto a y es igual a la derivada parcial de n de x, y respecto a x. Entonces, esto va a ser una ecuación diferencial exacta. Para resolver este tipo de ecuaciones, se supone que existe una función z que es igual a f de x, y, la cual va a ser la solución, tal que entonces la derivada parcial de f de x, y respecto a x va a ser igual a m de x, y la derivada parcial de f de x, y respecto a y va a ser igual a n de x, y. Pasamos con nuestro ejercicio, el cual también es sacado del libro de Spinoza del capítulo 2.6 de la página 80. Nuestra ecuación diferencial es la siguiente: 2xy menos tangente de y diferencial de x más x al cuadrado menos x por secante al cuadrado y por diferencial de y igual a 0. Vemos que nuestra ecuación tiene la forma general de m de x, y diferencial de x más n de x, y diferencial de y igual a 0, por lo que cumple con la condición de derivada parcial de f de x, y respecto a x es igual a la derivada parcial de f de x, y respecto a y. Entonces esta va a ser nuestra primera expresión y la segunda expresión. Comprobamos si son exactas calculando las derivadas parciales cruzadas. Por lo que esto derivamos respecto a y esta derivamos respecto a x.
Entonces comprobamos que nuestra ecuación diferencial es exacta. Entonces, integramos 1 para encontrar nuestra solución f de xy. La derivada parcial de f de xy respecto a x es igual a m de xy, la cual es igual a 2xy menos tangente de y. Integramos por ambos lados, además añadimos una constante la cual la llamaremos g de y, ya que esta la deberemos calcular siguientemente. Entonces nuestra solución es f de xy igual a x al cuadrado y menos x tangente de y más g de y, la cual la pondremos con un asterisco, ya que después deberemos reemplazar g de y en nuestra solución. Entonces, encontramos g de y. Utilizamos en nuestra segunda expresión la derivada parcial de f de xy respecto a y igual, es decir, esto vamos a derivar respecto a y, entonces nos va a quedar x al cuadrado menos x secante al cuadrado y más g' de y. Esto igualamos a n de xy, la cual es igual a x al cuadrado menos x secante al cuadrado y. Nos quedamos con esta parte y con esta parte, teniendo lo siguiente. Aquí podemos ver que podemos eliminar x al cuadrado menos x secante al cuadrado y x al cuadrado menos x secante al cuadrado y, quedándonos entonces g' de y igual a 0. Para obtener nuestro valor de g de y, vamos a integrar de ambos lados, quedándonos entonces la integral de g' de y igual a la integral de 0 más una constante. Integramos y nos va a quedar que g de y es igual a c sub 1. Esto reemplazamos en asterisco, la cual es nuestra solución, y nos va a quedar como resultado de nuestra ecuación diferencial x al cuadrado y menos x tangente de y igual a c. Como otra solución alternativa y más corta, tenemos que si m de xy diferencial de x más n de xy diferencial de y igual a 0 es exacta, entonces directamente la solución es la integral de x sub 0 hasta x de m de xy diferencial de x más la integral de y sub 0 hasta y de n de x sub 0 y diferencial de y igual acá, la cual es una constante. Entonces, aplicando esto a nuestro ejercicio, ya que habíamos comprobado que son exactas, tenemos la integral de x sub 0 hasta x de 2xy menos tangente de y diferencial de x, más la integral de y sub 0 hasta y de x sub 0 al cuadrado menos x sub 0 secante al cuadrado y de diferencial de y igual a una constante. Integramos y evaluamos de x sub 0 hasta x y evaluamos de y sub 0 hasta y. Nos va a quedar lo siguiente. Entonces, todo lo que esté por x sub 0y y y sub 0y se vuelve constantes, por lo que nuestro resultado de nuestra ecuación diferencial es x al cuadrado y menos x tangente de y igual a c, que como podemos observar es la misma que obtuvimos en nuestro ejercicio aplicando por el otro método. El siguiente tema que vamos a ver en la unidad número 4 es ecuaciones diferenciales ordinarias reducibles exactas con factor de integración. Consideramos la ecuación diferencial de la forma m de xy diferencial de x más n de xy diferencial de y igual a 0, la cual va a ser nuestra ecuación número 1. Si nuestra ecuación número 1 no es exacta, esta se puede transformar en exacta eligiendo una función u que pueda depender tanto de x como de y, de tal manera que la ecuación u de x, m de xy diferencial de x más u de xy multiplicado por n de xy diferencial de y igual a 0 sea exacta. Entonces, la función u de xy se va a llamar factor integrante o factor de integración. Como nuestra ecuación número 2 es exacta, se cumple la siguiente condición, la cual resolviendo nos va a quedar m de xy multiplicado por la derivada parcial de u de x y respecto a y más u de xy, el cual es nuestro factor de integración, multiplicado por la derivada parcial de m de xy respecto a y igual a n de xy multiplicado por la derivada parcial de u de xy respecto a x más u de xy multiplicado a la derivada parcial de n de xy respecto a x, de donde agrupando se tiene la siguiente ecuación, la cual va a ser nuestra ecuación número 3. Aquí veremos 4 casos. El primero, si u es igual a f de x, entonces la derivada parcial de u de xy respecto a y es igual a 0. Y la ecuación 3 resulta en u de x igual a e al logaritmo de f de x diferencial de x, donde f de x va a ser m de sub y menos n
sub x sobre n, donde aquí está abreviado, ya que m sub y vendría a ser la derivada parcial de m de xy respecto a y n sub x vendría a ser la derivada parcial de f de x y respecto a x. El segundo caso, si u es igual a g de y, entonces la derivada parcial de u de xy respecto a x es igual a 0. Y la ecuación número 3 resulta en u de y igual a e al integral de g de y diferencial de y, donde nuestra expresión g de y va a ser la siguiente. El tercer caso. En muchos ejercicios, el factor integrante está dado en un producto de dos funciones, f de x y g de y, es decir, que u de xy va a ser igual a f de x multiplicado por g de y. Nuestro cuarto caso. Para ciertos ejercicios, su factor integrante es de la siguiente forma. U de xy es igual a x a la n multiplicado por y a la m, donde n y m se determinan mediante la condición necesaria y suficiente de las ecuaciones diferenciales exactas. Entonces, de cada caso obtenemos un factor integrante, el cual sería del primer caso, del segundo caso, del tercer caso y del cuarto caso. Procedemos con un ejercicio sacado del libro de Spinoza del capítulo 2.7 de la página 104. Nuestra ecuación diferencial es la siguiente. Xy al cubo más 1 por diferencial de x más x al cuadrado y al cuadrado por diferencial de y igual a 0, la cual se puede expresar de la siguiente manera. M de xy diferencial de x más n de xy diferencial de y igual a 0. Comprobamos si son exactas realizando derivadas parciales cruzadas. Como podemos ver, no son exactas, por lo que la ecuación no es exacta. Entonces, buscaremos un factor integrante que dependa de x y de y. Por lo que vamos a aplicar el caso número 1. Entonces, m sub y menos n sub x sobre n es igual a 3xy al cuadrado menos 2xy al cuadrado sobre x al cuadrado y al cuadrado. Igual, sacamos factor común y nos va a quedar lo siguiente, xy al cuadrado multiplicado por 3 menos 2 sobre x al cuadrado y al cuadrado, lo que nos va a dar como resultado 1 sobre x. Como podemos ver, esto está expresado en términos de x, por lo que esto va a ser f de x. Entonces procedemos a calcular nuestro factor de integración. U de x igual a la integral de f de x diferencial de x es igual a a la integral de 1 de x diferencial de x, lo que es igual a a la integral de logaritmo de x. Aquí, por lo que podemos ver, se puede eliminar el con el logaritmo, por lo que nos queda nuestro factor de integración x. Entonces, u de x es igual a x. Esto multiplicamos en nuestra ecuación diferencial, es decir, en la que está acá. Multiplicamos y hacemos propiedad distributiva. Podemos ver que también tiene la forma general de m de xy diferencial de x más n de xy diferencial de y igual a 0. Comprobamos nuevamente si son exactas por derivadas parciales cruzadas. Podemos ver que tenemos el mismo resultado, por lo que sí, con este factor integrante nuestra ecuación sí es exacta. Ahora resolvemos por el método más corto. También se puede resolver por el método del tema anterior explicado. Entonces, tenemos la integral de x sub 0 hasta x de x al cuadrado y al cubo más x por diferencial de x más la integral de y sub 0 hasta y de x sub 0 al cubo y al cuadrado diferencial de y es igual a una constante. Entonces, resolvemos y evaluamos de x sub 0 hasta x y de y sub 0 hasta y, obteniendo lo siguiente. Como ya había dicho, todo lo que sea x sub 0 y y sub 0 se vuelve parte de la constante, por lo que nuestro resultado final será x al cubo sobre 3 menos x al cuadrado sobre 2 igual a c, es decir, a una constante. Este es nuestro resultado final de nuestra ecuación diferencial. Esto ha sido todo por nuestro grupo y muchas gracias por la atención prestada.